El mundo no es únicamente una visión, una alegría, un pasaje que podemos meternos, en un pasaje que podemos meternos y únicamente tener cosas bellas. El mundo se mueve por intereses realmente. Dicen que las potencias del mundo no tienen amigos, tienen intereses. La geopolítica realmente es el ajedrez del mundo. Allí se mueven las piezas principales y aún nosotros como El Salvador jugamos o tenemos una pieza dentro de este ajedrez que podemos jugarla también. Si lo hacemos bien o lo hacemos mal, no sé, piénsalo. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes en este espacio realizado en Agape TV Canal 8, producción de Mix de Medio y la reproducción en línea de radio La RR para todos ustedes en No Se Piensa. Soy Francisco Gómez, buenas noches, bienvenidos. Hoy tengo el gusto que nos acompaña el experto en temas globales, Leonel Búcaro. Vamos a hablar de lo que está sucediendo, no de una guerra todavía, sino que de un conflicto, pero en geopolítica, ¿qué significa esto? ¿Por qué se dan? ¿Quiénes son los aliados? ¿Qué está pasando realmente? Y si a nosotros como salvadoreños esto nos puede afectar. Leonel, qué gusto que nos acompañe. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Francisco. Gracias por invitarme, sobre todo a tratar un tema tan actual, tan interesante y que involucra a todo el planeta, porque estamos hablando precisamente de la geopolítica. Ese análisis del poder político en relación con el espacio geográfico que se habita, donde los intereses de poder, los intereses en los recursos, los intereses en la política juegan un papel fundamental en el tablero de ajedrez. Y precisamente hoy las noticias están cargadas a nivel mundial del conflicto entre Israel y Irán, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, la OTAN, tantos sujetos involucrados en este apasionante tema de lo que es la geopolítica. Vamos a aprovechar también para hablar de la reunión del G7 que se dio en los últimos días, de esta también que se está dando de la OTAN, que no se logran poner de acuerdo, de la posición de Donald Trump, que no sé si es de los Estados Unidos o de Donald Trump, que se está tomando en el ámbito internacional. ¿Qué pasa en Gaza ante todo esto también? Rusia, Ucrania, ¿y qué tienen que ver los países vecinos de Irán, al igual que de Israel? ¿Cómo se origina esta guerra o únicamente le podemos llamar a un conflicto, Leonel? Bueno, todavía no es una definición propia en términos de teoría de conflicto de una guerra. Para que se ejecute una guerra debe de haber una declaración clara en términos del derecho internacional y de la teoría que planteamos para que esto se defina. Son conflictos que han venido estableciéndose por décadas, que no son abiertos, todavía son conflictos no declarados, son ataques sí, pero aún estamos a la víspera de llegar a una escalada de tal manera que mucha gente, los teóricos, los académicos, los políticos, lo mezclan, pero en general hay una gran preocupación porque la escalada lleve a un conflicto y en este sentido a un conflicto nuclear. Estamos en una época del mundo en el cual el desarrollo tecnológico nos ha llevado a otro tipo de conflictos que puede ocasionar una guerra de esa envergadura. Hay un pasado, no sé si político o geopolítico, entre Irán e Israel para que terminara ahora en este conflicto. Sí, es que en general desde la creación del Estado israelí allá por 1959 se comenzó a escalar un conflicto de esta envergadura por los territorios de Gaza. Todo el mundo hemos estado viendo a través de los medios cómo Israel ha estado atacando a Gaza. Hay una masacre terrible, es un conflicto que no tiene simetría, es asimétrico. La envergadura de las posibilidades que tiene Israel apoyado por los Estados Unidos. Recordemos, como yo te lo he dicho en entrevistas anteriores, que Israel es precisamente el caballito que controla la zona de los árabes, donde Estados Unidos tiene múltiples zonas de control. Hay bases militares, bases nucleares, y todo esto juega parte del ajedrez. Y la escalada se vino dando a partir de los intereses geopolíticos
al finalizar la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, recordemos que el mundo fue repartido en la parte de Occidente, donde se forma también la OTAN, el Tratado Nórdico Tratado Oceánico de Seguridad, ¿verdad? Donde Estados Unidos es el principal financista. Ya vamos a hablar de eso alrededor de la entrevista. Y luego se forma el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos los organismos que dominaron la unipolaridad del mundo controlada por Estados Unidos. Rusia, que en aquella época era parte de la Unión Soviética, los países del este, también forman su bloque y se forma lo que se llamó la Guerra Fría. En ese mundo, los países árabes, que son los grandes productores de gas, de petróleo, jugaron parte de bloques. Quedó enclavado Israel en esa parte como un sujeto aliado específico de los Estados Unidos en la parte financiera, en la parte de seguridad, en la parte de control, y luego se fue expandiendo. Imagínate, Francisco, que cuando hablamos de esa época, de 59 hasta los 79, más o menos cuando fue derrocado el Shah de Irán, Irán era aliado de Israel y era aliado de Estados Unidos. Irak era aliado también a través de Saddam Hussein, que fue impuesto por los Estados Unidos. Entonces, en la geopolítica todo se va moviendo de acuerdo a los intereses y de acuerdo al orden que se está estableciendo. Entonces, el conflicto entre Israel y Irán, más los otros países que están en la región, no es nuevo, se ha dado por décadas y ha sido no declarado como guerra, sino que son conflictos cerrados que han estado precisamente latentes permanentemente, y que hay sujetos externos, los que juegan con el poder real, que son los que están manejando el orden de las cosas en este tipo de territorios. Ahora, este conflicto que se da, o sea, ¿qué fue el detonante para que comenzara? Mira, ya el presidente Trump en su primer mandato había generado y ha hecho unos movimientos para hacer una escalada de conflicto. Personalmente creo que el presidente Trump, ante la caída que va teniendo Estados Unidos como poder único a nivel mundial, va generando la aplicación de teoría de conflicto, es decir, generar crisis, obligar a negociar, no dejar que los otros bloques caminen y se desarrollen. Cuando Trump asume el gobierno de Estados Unidos en el periodo anterior, posterior a Obama, Estados Unidos está en una situación crítica con respecto al dólar, que es la moneda que rige el mundo. Está en decadencia, Rusia avanza, China es la gran potencia comercial mundial, que se esperaba que en los próximos 5 años iba a ser el primer país en dirigir el comercio mundial, poseedor de la deuda de Estados Unidos, poseedor de los commodities, poseedor de una cantidad de recursos en todos los continentes. Entonces China emerge y además China lanza la creación de la ruta de la seda. Entonces Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump, comienza a romper acuerdos. Se sale del Organismo Mundial de Comercio, rompe el tratado energético que tenía con Irán, que había sido firmado por Obama, y comienza a desestructurar todo aquello que en política de conflicto se llama el equilibrio del orden mundial. O sea, rompe los equilibrios, toma zonas, amenaza al mundo y comienza todo un proceso de escalada. ¿Y quiénes son en ese tablero de ajedrez los que van a jugar? Israel, que es el de la zona. Acordate que los recursos de gas, el recurso del petróleo, proviene mayoritariamente de las zonas árabes, de todo ese conjunto de países que están ahí. Si vos ves el mapa geográficamente hablando, vas a ver todas las bases de Estados Unidos. Por ejemplo, la base de Qatar, que es la mayor que tiene Estados Unidos en la zona, y Qatar es un gran aliado de Estados Unidos en términos energéticos. Tiene un equilibrio de situación amigable con Israel, precisamente porque a Estados Unidos le conviene. Pero en el enclave cercano está Irán, que firmó un acuerdo con China y con Rusia para generar megaproyectos y meterse en el nuevo orden de lo que es los megaproyectos energéticos. Eso genera un desequilibrio y es una amenaza real para la economía estadounidense. No es para la seguridad, es para el tema de economía, el tema del poder. Y comienza todo ese desbalance que estamos viendo y que a través de los medios formales lo único que nos hablan es de guerra, de misiles, pero no vemos el trasfondo del origen de cuál es la situación. Estamos precisamente en fases de lo que se podría llamar el nuevo reordenamiento del orden mundial.
terminada la Guerra Fría, acabada la Unión Soviética, el mundo se reacomoda y comienza a ver quién de todos los países, de las grandes potencias, va a equilibrar ese nuevo orden mundial. El bloque donde están los BRICS actualmente exige al mundo, al planeta, a los Estados Unidos, que se genere un nuevo acuerdo de equilibrio mundial y estamos a la víspera de verlo. Precisamente cuando se dan las escaladas como la que ha generado Estados Unidos, que apretó el botón para mover piezas, mientras los otros caminaban, hay una zona de peligro. Yo te lo decía a ti anteriormente en otra entrevista. Este planeta está dirigido por seres humanos y los seres humanos se equivocan. Y esa escalada que hemos visto, que vamos a hablar del conflicto, que le podrían llamar guerra a algunos, la escalada que se fue dando, donde se jugó tipo Nintendo a la guerra. Yo te pego, vos me pegás, yo ocupo tantos misiles, vos me respondés, yo te aviso que te voy a atacar. Parece de película, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Pero a la par de eso, en el cuarto adjunto, estamos viendo el avance de Rusia, el acuerdo con China, China con su conflicto con Taiwán, la zona del mar de Taiwán, que es de alto interés para los chinos, la zona de la ruta de la seda, el acuerdo petrolero entre Irán, China y Rusia, que no estamos hablando de cualquier cosa, las grandes potencias en el tablero mundial del ajedrez del orden mundial. Bueno, vamos a descifrar eso en el siguiente bloque. Está con nosotros Leonel Búcaro en No sé, piénsalo. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Usted puede participar de esta conversación en las redes sociales de Mix de Medio, de Agape TV Canal 8 y de radiolaRR.com. 24 horas acompañándoles a todos ustedes, siempre tu radio en la RR. Leonel Búcaro está con nosotros. Leonel, ¿en qué momento se puede decir que es una guerra, es un conflicto? ¿Qué ha pasado antes de llegar al día 12, que Trump dice que ya se va a acabar esto, pero ha continuado? Bueno, un conflicto internacional es un enfrentamiento entre estados o actores no estatales. En este caso pones a los hutíes, a Hamas, que no son precisamente el Estado, con poder militar, donde se utiliza la violencia armada, directa o indirectamente para lograr objetivos políticos, económicos o territoriales. En este caso no se trata solo de Israel versus Irán, sino de un conflicto próximo multidimensional, diversos actores. Pero no hay una declaratoria de guerra. A pesar de que se puede decir estamos en guerra porque nos atacaron, en la formalidad no hay una declaratoria de guerra que genere los enfrentamientos y la normativa que expresa un conflicto armado en una posición de guerra. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos el conflicto interno en El Salvador, era un conflicto armado, pero no una declaratoria de guerra. Hasta que vino México y Francia e hizo la declaratoria de reconocimiento a la guerrilla salvadoreña como parte beligerante del conflicto en El Salvador y le dio un estatus que alcanzó un nivel de contraparte. Hay una diferencia enorme. En el caso la intervención de Estados Unidos, y recuerdas, el presidente Trump constantemente decía, no le estamos declarando la guerra, sino que estamos haciendo una intervención quirúrgica preventiva para evitar que el país Israel haga un desarrollo del uranio y llegue a una arma atómica o nuclear. Lo mismo fue la tesis de Israel, pero a la base de todo eso, en el carril real estaba el avance de desarrollo entre Irán con China para crear corredores de grandes trenes de velocidad para transportar gas, para transportar petróleo y luego tirarlo hacia Rusia y Rusia por las nuevas rutas. O sea, ese es el conflicto real. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Generar una situación crítica, señalar un acto que no ha sido testificado por el organismo
de Inteligencia y Energía Atómica, el OIEA, que es la que debe ratificar lo mismo que sucedió en Irak, que se metieron, sacaron a Hussein, lo mataron, etc. Pero nunca hubo una prueba que testificara que ahí se estaba construyendo arsenal nuclear. Entonces, todos esos procesos que se dan entran en una conflictividad, pero no son guerras específicas en términos de la palabra. Entonces, la declaratoria en materia de derecho internacional como guerra no está. Ahora, sí vivimos una escalada de conflicto. Por ejemplo, la tregua acordada entre Israel, Irán, no es el fin del conflicto. Es una tregua que debemos de estar observando. Mientras, como todos hemos escuchado, el presidente Trump acaba de salir del G7, que son los países de mayor desarrollo de Occidente, donde estaba él sugiriendo, porque Trump anda haciendo un lobby para el nuevo ordenamiento mundial de interés para los Estados Unidos y sus aliados, la repartición del mundo. Ahora está en Europa reordenando la OTAN. ¿Qué está pasando allá? Está exigiendo que Estados Unidos no debe seguir pagando la gran cuota de mantenimiento para la seguridad de Europa. Parte de lo que sucedió al terminar la Segunda Guerra Mundial, que se crea la OTAN con todos los países europeos que participaron y luego fueron interviniendo otros, es que Estados Unidos iba a ser el garante de la responsabilidad del armamentismo que la OTAN utiliza para proteger las fronteras de Europa con respecto a los países del este, que eran la gran amenaza. Los países del este fueron algunos, como Bulgaria, como Checoslovaquia, Yugoslavia, atomizados. Hubo conflictos internos y hubo separación. Rusia estaba muy débil después de ese proceso y estos ingresaron a la Unión Europea. Al ingresar a la Unión Europea firman el pacto de la OTAN. Pero en este momento Donald Trump está exigiendo que los países europeos comiencen a sacar de la cartera y digan, paguen ustedes la seguridad porque Estados Unidos no va a seguir pagando la gran cuota. Eso tiene un análisis que si lo trasladamos, quiere decir que Estados Unidos tiene una crisis de pagar las cuentas. No puede pagar su deuda externa, no puede pagar la deuda que tiene con China, tiene que negociar permanentemente. Y es algo interesante. Al acreedor lo empuja, lo amenaza, pero los chinos tienen la deuda casi total de los Estados Unidos, que pueden hacer lo que quieren en su momento. Trump inteligentemente se ha movido y ha dicho, yo tomo este bastión y voy a hacer de Estados Unidos que se mantenga como potencia de primer orden, pero negociando en todos los frentes. Entonces les está pidiendo que aumenten del PIB, del Producto Interno Bruto de cada país miembro de la Unión Europea, al 5%. ¿Es demasiado eso? Es bastante. Fíjate que en el caso de España se está negando a hacerlo, porque España tiene un gobierno de corte socialista que aplica el bienestar social, aunque no siempre funciona, pero es un orden de apostarle a la educación, a la salud, y España se niega a incrementar del 2.5, quiere llegar hasta el 3.5, no quiere comprar armas de combate. Eso es lo otro. ¿Quién produce para Occidente las armas sofisticadas? Las produce Estados Unidos. El famoso aeroplano F-35, que es de la quinta generación, que te lleva los misiles balísticos, que vuela, que es invisible, etc. Imagínate que estaba yo revisando y Marruecos, que está en el norte de África, país árabe, y que está siempre en el conflicto permanente con el estrecho de Gibraltar y toda esta zona, España se siente amenazada porque Marruecos le está comprando a Estados Unidos los F-35. ¿Qué implica en geopolítica? Que el orden de equilibrio que han tenido el sur de España con el norte de África se está rompiendo por intervención de Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer España en esta teoría que estamos hablando? Para equilibrar, comprarle a Estados Unidos los F-35 que valen unas millonadas para mantener el orden solo latente, prevenir si de caso me quiere atacar Marruecos o quiere entrar por las zonas de Ceuta y yo tener también el mismo tipo de armamento. ¿Qué pasa en la zona árabe? Qatar tiene los aviones F-35.
tiene la gran base. Arabia, igual, y Irán, que está en desarrollo, aliado de los chinos y aliado de los rusos. Entonces, toda esa conflictividad que está dando tiene que ver con el interés del poder económico de quién va a dominar el comercio, la economía y los energéticos del mundo. Entonces, nos encontramos en esa situación grave donde los países pequeños son simples espectadores. ¿Qué tienen que ver los organismos que fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial, como la ONU, que debería de intervenir, tratar ya todo eso? No está en este momento jugando su papel para efectuar lo que le haga. Primero, porque en las Naciones Unidas hay un derecho a veto de las consecuencias. Ellos se cuidan sus espaldas entre unos y otros. Y lo otro, en la escalada de conflictos, llega un momento que se genera la crisis y a partir del análisis de crisis se dice, este es el momento de llegar a sentarse en la mesa, en el tablero y comenzar a negociar el nuevo orden mundial. Es una situación difícil porque el dólar norteamericano es completamente una moneda que está en desuso en términos del comercio internacional, que Estados Unidos sigue insistiendo que debe ser la moneda, mientras los BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica te dicen no, hay que cambiar eso y debemos de crear nuevas plataformas financieras, debemos de crear nuevos modelos, nuevas rutas de comercio, y esa es la gran disputa que estamos viviendo, Francisco. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. En el siguiente bloque vamos a hablar, ¿es algo contra el pueblo de Dios, Israel? ¿O qué está pasando realmente en esta zona? Ya regresamos. No sé, piénsalo, los miércoles a las 8, acá en el 8. La idea de este programa, de este espacio de los miércoles, es de que usted se pueda crear un criterio muy propio, que pueda esto compartirlo con sus más allegados y que no crea todo lo que le dicen. Acá estamos rompiendo el cerco mediático. Para muestra un botón hoy con nosotros, Leonel Búcaro, que nos está dando una visión amplia con conocimiento, pero también muy real de lo que debemos de ver. Se habla mucho, o lo vemos quizás los espectadores, de que están atacando al pueblo de Dios. ¿Esto lo podemos poner en el ajedrez geopolítico? No en términos reales. Los conflictos de tipo religioso se han dado en la historia de la humanidad. La imposición de una creencia sobre las otras. El ser humano desde sus orígenes es un ser de necesidad de creer, de buscar una fe. Acordate que en sus orígenes, en las diferentes partes de la humanidad y del mundo, hubo creencias de diferentes dioses. Los vikingos creían en el más allá, los mayas creían también en su forma de la divinidad, hasta que llegamos a una cultura de un solo Dios, el cristianismo, luego está el islamismo, y se habla del pueblo escogido de Dios. Una interpretación que el concepto pueblo no es único. Pueblos son todos los habitantes de la tierra, visto desde el enfoque real de lo que somos los humanos. No hay un pueblo exclusivo, somos toda la raza humana, los seres pensantes, el Homo sapiens, los hombres, las mujeres, la vida en sí. Entonces el pueblo escogido por Dios en la tierra, podría decirse teológicamente, son los seres humanos. Luego eso se traslada a un interés real, hay intereses culturales, religiosos, y se dice que el pueblo de Dios ha sido atacado. Yo te he dicho, no puedo creer que Dios sea injusto con sus otros hijos e hijas. O sea, si Dios existe en la creencia del ser humano, debe ser justo para todos. Por lo tanto, este tema tiene más intereses de tipo de poder político, económico y geoestratégicos que el tema religioso. Se ocupa el tema religioso y podemos ver que en la zona de conflicto de Oriente Árabe está Hamas, están los hutíes, está todas las creencias que podemos imaginarnos para esta disputa, pero en términos generales
Si no hubiera petróleo en la zona árabe, yo creo que estaríamos hablando de otra situación. Ahora, nosotros como El Salvador, como la región centroamericana, ¿qué posición jugamos en todo esto? ¿Realmente nos afecta? Como El Salvador, veniendo de lo simple a lo complejo, somos muy pequeños, casi insignificantes en materia de lo que es este tipo de conflictos, a menos que nosotros nos veamos con una visión insertada en la región centroamericana como geopolítica tal. Sin embargo, si observas el mapa centroamericano, las relaciones de los países de la región no son precisamente de bloque geopolítico. No hay una política que la gente pueda decir los centroamericanos actuamos en bloque ante el norte, ante el sur, ante el Caribe, que podríamos insertarlo en esta zona y decir que estamos jugando un papel. Podría ser en la compra de combustible común, en la compra de medicina común, en una estructura de educación que genere un alto nivel para Centroamérica. Todos hablamos el mismo idioma, tenemos la misma procedencia, los orígenes, hemos sido atacados por factores externos comunes. O sea, eso nos podría generar a nosotros una cultura geopolítica que nos permita construir una agenda que nos haga sentir en el mundo internacional. Sin embargo, El Salvador tiene el voto en la ONU, pero eso no está en este momento en disputa. Rusia cualquier cosa la va a vetar, China la va a vetar. ¿A qué puede apostar El Salvador como país, como un país de menos de 21,000 kilómetros cuadrados en este momento, con crisis permanente económica, con una falta de educación adecuada, permanente, histórica? Estamos hablando de la globalidad, de la inserción en el mundo. En ese sentido, si no nos vemos como Mesoamérica, donde el hermano mayor, México, se ha incorporado a una política y nosotros nos peguemos como familia a esa región, que yo siempre lo dije desde la integración, el Parlamento, Eurolat, que para nosotros el enfoque debería decir buscar a México, construir con los mexicanos, con esa cantidad de millones de recursos, de proceso en desarrollo, de potencia, trabajar con ellos como Centroamérica, pero luego tener las disputas ideológicas que no nos permiten avanzar. Ideológicas entre comillas, porque al final terminan siendo de intereses. Yo hasta ahora no he visto que nadie camine aplicando la ideología que realmente dice en favor de los pueblos. No hay en este momento. Entonces, no jugamos un papel importante. Podríamos jugar si tuviéramos una política exterior en la cual nosotros vemos la geopolítica como un interés primario, pero no lo estamos viendo así. Mientras está a punto de explotar la Tercera Guerra Mundial, en Latinoamérica hacemos memes y nos reímos. Esa es como una crítica que se da. Sí, lo que pasa es que nuestros países vulgarizan lo que existe alrededor. Tiene que ver con la misma cultura en que nos estamos desarrollando, la falta de información, la poca educación que nos dan en las escuelas, en las instituciones, en las universidades. No se trabaja mucho con el tema de la apertura mundial. No se conoce la composición de la Unión Europea, de las instituciones. No sabemos por qué los precios suben o bajan. No sabemos por qué la deuda externa del Salvador es tan elevada, qué es el Fondo Monetario Internacional. No, todo se vulgariza. Preferimos estar criticando a la selecta porque nos duele la forma tan mal que juega, ¿verdad? Y vulgarizamos, que estar viendo lo que realmente es el contenido de vida y el desarrollo y lo que va a pasar con nuestros hijos, nuestros nietos en esta conflictividad mundial. Estamos en una situación peligrosa. Imagínate que aquí, un país tan pequeño, la deforestación que se está dando en el país, pronto nosotros vamos a tener un problema para beber el agua. El costo del agua embotellada en el país es altísimo comparada inclusive con la gasolina. O sea, la gente no ve eso. El día a día, el momento y las redes son utilizadas en ese sentido. Deberían de haber plataformas que le permitan al ciudadano ocupar ese recurso para estar viendo modelos científicos, modelos de comunicación, gente que nos explique, analistas, para que podamos comenzar a tener una cultura del aprendizaje, del análisis y de pensamiento propio. Ahora, Leonel, ¿en qué
afecta? Porque acá, como hemos aprendido en estos días, se está hablando de las tierras raras, de los minerales, del petróleo, o sea, eso es lo que realmente está en disputa. Y eso va a aumentar el costo de todo. Si te das cuenta, ya está aumentando el costo de la vida. El precio de un tomate, si lo referís a antes de la introducción del dólar, luego que vino la dolarización, los últimos momentos, el monopolio del mercado que hay, la falta de cultivos locales, todo eso no nos permite a nosotros tener una canasta básica adecuada en el precio adecuado. La gran disputa mundial, hay dos ejes: el bloque China, Rusia como potencia, Estados Unidos, el nuevo reordenamiento mundial, la disputa de los minerales, las llamadas tierras raras, de minerales que antes se descubrieron pero no se sabía para qué utilizarlos, las nuevas tecnologías que ahora los exigen, el litio, todo lo que hay, el coltán, todas estas cosas que ahora existen y que es un tema de otro programa porque es interesantísimo. El papel que juega, sí, en el caso centroamericano podríamos jugar un papel, porque está toda la cordillera, desde Guatemala hasta Nicaragua, de la zona del oro. Ahí sí podría ser, pero no es la explotación del oro en sí. Habría que ver inteligentemente con una posición científica y no de mercadeo esos grandes minerales. El país tiene gas. ¿Qué hacemos con él? Tiene otros recursos. ¿Cómo explotar de manera efectiva esa minería? ¿Quién se va a llevar los recursos? Si existiera tierra rara, la disputa es entre China y los Estados Unidos, que tienen la tecnología para ocupar esos minerales. Existen en Nicaragua, existen en Guatemala, en El Salvador se está trabajando esa parte. Hay un tema ahí que no lo voy a sacar a la luz, pero se está trabajando. China lo compra, pero China no quiere que países de su ámbito le vendan a Estados Unidos, y Estados Unidos tampoco le va a permitir esa ventaja a China sobre los países de la región. Si aquí existen, se los va a exigir los Estados Unidos. Venezuela tiene un cordón de minas bastante fuerte en estos minerales. Ecuador, o sea, hay ese recurso en el mundo que ahora, para ver toda esta tecnología, las iPads, los celulares inteligentes, todo lo que se está construyendo, los misiles balísticos, el avión F-35, todos ocupan ese tipo de minerales. Es la gran disputa, y te puedo asegurar con propiedad, en China hay un desarrollo de las tierras raras enorme. Igual está el tema de la inteligencia artificial, que te ocupa muchas de estas tecnologías. Entonces, ¿qué hacer en esa gran disputa? Hay que estudiar, hay que sentarse, hay que ver qué papel jugamos. La humanidad necesita comida. ¿Podemos producir comida? ¿Vamos a tener comida que nos viene desde China o Estados Unidos nos va a proveer? ¿Por qué el campesino salvadoreño no produce maíz? Porque el maíz que subvencionan los Estados Unidos a su campesino viene súper barato a El Salvador y a toda la región. Entonces, hay temas que hay que sentarse a analizarlos. El tema del petróleo. Para que nosotros consumamos con la cantidad de autos que tenemos en el pequeño territorio, necesitamos combustible. Todavía no se ha desarrollado la matriz de los autos eléctricos. Estamos en el proceso siempre de los hidrocarburos. Entonces, trabajar todo eso y ver el papel, y ahí te vas dando cuenta que te sentís como en una aldea fuera del mundo, porque no estamos insertados en el contexto mundial en ese papel. Para eso se necesitaría políticas agresivas exteriores. ¿Y cuál es la política exterior de El Salvador? Es pragmática. Es pragmática, tratar de ver, inclusive es inteligente, te voy a decir, porque aquí está Estados Unidos peleando con China. China sigue teniendo una relación diplomática con El Salvador. Fue buenísimo lo que hizo el gobierno anterior de insertarse en esa política. Ahora se ha ido desarrollando, pero con mayor agresividad, porque está Trump en el gobierno y aparentemente se trabaja de aliado, aunque no nos favorece mucho por ahora, porque Trump anda en su megamundo mientras nosotros estamos en el micromundo. Pero se necesitan recursos humanos eficaces
que puedan inyectar y monitorear, escanear en política exterior y geopolítica para decirle a un Estado, a un gobierno como El Salvador, miren, esto es lo que pasa y a partir de ahí hagamos nuestro propio diseño y saquemos la ventaja. Que en economía podría decir cuál es la ventaja competitiva, la ventaja relativa de política sobre los temas cuando estos dos monstruos o el mundo está en los bloques grandes peleando y los chiquitos, ¿qué hacemos? Debería haber una política agresiva de decirle a los vecinos, trabajemos juntos en este y este punto y saquemos la ventaja competitiva. No va a haber ventaja absoluta, pero sí se puede sacar una ventaja, como el conflicto que generó con los aranceles Trump. Eso le pudo generar a El Salvador una política agresiva en comercio. ¿Por qué? Porque si Trump le aplica el 30% a China o a otros países y a El Salvador 10% y no en todos los productos, revisar todo eso y decir, bueno, trabajemos con los afectados para que pasen por aquí y seamos el puente. Pero eso requiere no estar chabacaneando en las redes sociales, vulgareando la política. Hay que sentarse y hacer que este pequeño país y esta pequeña región den un impulso con una visión que no vas a alcanzarlo, porque esa no es mi utopía cuando decimos que vamos a llegar a ser como el primer mundo. Vamos a ser el primer mundo relativo a nosotros. ¿Qué eso quiere decir? Que nuestros hijos tengan escolaridad, alimentación escolar, útiles escolares, uniformes, que el pasaje no valga para los estudiantes, sea gratis, que los padres tengan subsidio escolar y que veamos en las generaciones y hagamos una política exterior para sacar contingentes de jóvenes que vayan a diferentes áreas del mundo a aprender carreras y luego regresen obligatoriamente por lo menos 10 años al país a entregar el conocimiento, pero pagándoles bien. Lo que hizo China en su momento, aquella China pobre, miserable, que empezó a sacar flujos de estudiantes a las universidades occidentales y regresaron, y por eso la China actual, los que estudian el proceso chino pueden darse cuenta cuál fue el efecto de desarrollar la cultura educativa de China. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos con Leonel Búcaro en No sé, piénsalo. Continuamos, gracias por estar con nosotros. Repórtenos de dónde nos sintonizan o qué día lo están haciendo, porque no es necesario de que usted únicamente nos vea por Agape TV Canal 8. Lo puede ver en las redes también de Agape TV Canal 8, quedan colgados inmediatamente, sobre todo en YouTube de Agape TV Canal 8, Mix de Medio y Radio La RR. Así podemos seguir conversando con todos ustedes. Leonel, se dio la cumbre del G7. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la presencia del presidente Trump es importante en estas cumbres porque él ha tomado directamente la responsabilidad de, con sus aliados, presionar para que todo el mundo se alinee en una política de interés geopolítico. Entonces el G7 son los 7 países de mayor desarrollo que comparado con el BRICS no es tan desarrollo porque solamente el PIB del BRICS es mayor que el del G7. Entonces ahí estábamos en el conflicto en ese momento y había una preocupación generada por Canadá, entre otros, con respecto a la posición de Estados Unidos en el conflicto de Israel-Irán. Y hasta ese momento, si mal no recuerdo, todavía Estados Unidos no había atacado las bases de desarrollo nuclear de Irán. Que por cierto, en la investigación que se hace hay bastantes dudas sobre esa intervención de Estados Unidos en las bases nucleares, porque no hay elementos radioactivos que se hayan generado, que aunque científicamente no necesariamente deben, si la profundidad a la cual estaban los procesos científicos del desarrollo del uranio eran
lo suficiente, no necesariamente se va a medir radiación. Pero tampoco se habla de catástrofes por el bombardeo que hicieron los Estados Unidos con el tipo de arma búnker que tienen. Entonces, ahí, entre comillas, hay algo que entra en duda. Sin embargo, el solo hecho de participar le generaba dudas a la comunidad internacional por la escalada que podía generar. En el G7 se ha discutido eso, pero también se ha discutido el tema económico, que es de alta preocupación para Occidente. Occidente está en alarma por los temas económicos, porque antes de la jugada del ajedrez del presidente Putin sobre el tema de un nuevo orden mundial y un nuevo orden financiero, pues las cosas estaban favoreciéndole siempre al unipolar, al orden de lo que Estados Unidos quiere. Hoy que China avanzó, los mercados están llenos de cualquier mercadería china, desde lo simple, desde los plásticos que ves por todos lados, las lucecitas, los espejitos, hasta alta tecnología la tienen los chinos. Parece impactante cómo los chinos, por ejemplo, en el mundo anduvieron recorriendo, se llevaron la tecnología de la Volvo, de la Ericsson, de todo, de la Samsung, y todo se produce, hasta el iPhone se produce, aunque lo vendan los Estados Unidos. Entonces, si usted ve, dice Made in China en todos lados. Esa preocupación en el G7, más la preocupación de que Trump en su segundo mandato comienza agresivamente atacando a sus vecinos, atacando a Canadá, hablando de que Canadá iba a ser la otra estrellita en la bandera, que México debía pagar. Eso, la media y los ciudadanos lo podemos ver con preocupación, pero en general en el tablero lo que está haciendo es ocupando la teoría de crisis, obligar al contrario en un momento crítico, cuando la cresta llega a su punto, y luego decir, bueno, ya te asusté, ahora negociemos. Antes estábamos en el equilibrio, en el punto 3, hoy quiero que te pases al 5. Pero yo te llevé hasta el 10, voy a retroceder 5 puntos. Y te obligo a negociar. No soy tan crazy como dicen, sino que tengo claro qué estoy haciendo. Cuando Trump lanza el tema de los aranceles, genera una crisis. ¿Quiénes ganaron? Las bolsas se disparan, pero los que tienen el conocimiento comienzan a comprar barato para luego vender caro. Y lo mismo, el mismo Trump, que no se calla, empiezan a decir, hicimos millonarios a muchos de la noche a la mañana, muchos que nos rodean. Entonces, toda esa situación del nuevo equilibrio y el orden, ¿cómo va a enfrentar el G7 el nuevo orden mundial? ¿Cuál va a ser la posición de México ahora con respecto a sus vecinos? Con una presidenta que tiene las cosas bien claras, con una presidenta que es estudiada, que tiene un arraigo terrible en el sentir mexicano, una gran popularidad, etc. Y luego está la discusión del G7 con respecto a la OTAN, porque la OTAN, hasta ahora Occidente ha tenido a Europa como la línea de respaldo para que la seguridad hacia América esté tranquila. Entonces ahí ha estado todo, pero la frontera, las líneas se fueron moviendo, y esas son las grandes discusiones del G7. El presidente vuela en el One for One hacia Europa, Bélgica. Está sentado ahí, ha ido a hablar con el presidente turco, que es aliado de Irán, pero es miembro de la OTAN. Entonces, imagínate, Turquía es miembro de la Unión Europea, es aliado, está en la OTAN. Pero es aliado de Irán. Y tiene base militar norteamericana, pero es aliado de Rusia, y de China, y de Venezuela. Tendría que ser enemigo de Estados Unidos. Tendría, pero como el inteligente lo ha hecho bien y tiene recursos, además un papel estratégico, ahí viene la respuesta a tu pregunta sobre qué hacer en Centroamérica y qué hacer en El Salvador. Medir tu fortaleza, qué papel jugás en el globo terráqueo, en geopolítica, y a partir de ahí negociar. No vayas a entregar lo que no tenés, ni a pedir lo que no te dan. Tenés que saber efectivamente a qué apostarle. El Salvador tiene un potencial, más de 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Esa es una variable positiva.
pero no debe ser manipulativa, debe ser de desarrollo, es decir, están adentro, entonces desde adentro tienen que ser parte para trabajar e impulsar. Los ilegales, nadie es ilegal. Hay que tener políticas claras, pero además trabajar con la familia acá, con el núcleo en El Salvador. Y si eso lo llevas a los salvadoreños, a los guatemaltecos, ¿cuántos habitantes de Guatemala tienen residencia en Estados Unidos? Casi la misma cantidad. Honduras, Nicaragua, etc. Entonces, en bloque, si estudiamos, vamos a decir, sí se puede hacer algo. La Turquía de la que estoy hablando. Qatar acaba de jugar un papel importante. Imagínate, Qatar tiene la base militar, la base nuclear más grande en la región de Estados Unidos. ¿Y qué hizo Irán? Le agarra el teléfono y le dice a Qatar, en represalia al ataque de Estados Unidos, vamos a hacer un ataque a la base militar, pero avísenles para que no haya ningún ser humano dañado por el ataque. Y el ataque va a ser específico. Entonces, ese tipo de guerra que te digo, mira, te voy a pasar la pelota. Entonces Qatar se aparta y le dice, solo voy a atacar el punto del territorio norteamericano, que es la base. Una guerra avisada, eso no lo dicen los medios abiertamente todos, de que antes del ataque se avisan. Mira, por ahí voy. Si el único que hizo un ataque momentáneo y preciso inesperado fue Israel cuando atacó Irán, que era el inicio de un conflicto, una escalada. Pero ahí que había una orden, porque antes de eso el presidente de Estados Unidos estaba diciendo que él estaba negociando, que el domingo se iban a reunir por los acuerdos de desarme nuclear. 3 días antes los bombardean. Bueno, puede ser una nueva pausa para venir con la parte final interesante, sin duda. Tiempo es lo que nos hace falta. Ya regresamos con más en No sé, piénsalo. ¿Cuánto nos queda, Pedro? Bueno, vamos a la parte final. Una pregunta muy concreta y una respuesta muy breve. ¿Hay tregua? ¿Le hicieron caso a Donald Trump, Israel e Irán? Hay tregua, pero no es una tregua pactada. ¿Cómo entonces? Estados Unidos necesita que se calmen las aguas después de haber escalado el conflicto. De ellos meterse también. De ellos meterse. Porque no se sabía realmente en un conflicto de esa envergadura, no es el ataque de Israel a Gaza donde la respuesta es con piedras o con molotov, es el ataque a un emergente pueblo que está desarrollando tecnología y armas nucleares y que tiene como aliados a potencias de envergadura. Cuando Israel hace eso para desequilibrar por orden de los Estados Unidos, para evitar que el BRICS avance, que avance el acuerdo de Israel, China, Estados Unidos, se destabiliza la zona y ese era el propósito, pero en un momento determinado, como todo conflicto, se te puede salir de las manos. Entonces, no destruyeron a Irán a pesar de los ataques. El escudo antimisiles de Israel tampoco era tan fuerte como lo creían. El desarrollo balístico de Irán es mayor del que se pensaba y tiene para más. Y entonces en la zona, al intervenir Estados Unidos, el tercero que apoya puede ser el llamado por una inercia magnética de bloques, y yo supongo, esto ya es suposición, que ya hubo diálogo y decir, China, mira, nos están jodiendo a todos, porque si se cierra el estrecho de Hormuz, el tema petrolero, el tema energético se va a complicar. Y China es el principal comprador de Irán y proveedor hacia Rusia. Entonces entraron en juego muchos intereses propios y hubo que pararle. Entonces el presidente mandata una tregua. Por eso el canciller Abbas de Irán dice, nosotros no hemos pactado nada.
y siguió el juego de Nintendo de tirarse. Y Netanyahu, que necesita consolidar presencia en Israel porque tiene una popularidad bastante baja y está desgastado porque cuando hay guerra se sufre mucho. Entonces comienza un proceso de tratar de desescalar el conflicto, pero el conflicto no ha terminado. El conflicto no se va a resolver hasta que veamos la última fase de lucha de lo que es el nuevo orden mundial, que está en disputa. Entonces, Estados Unidos está posicionándose, los otros están tratando de equilibrar y decir, esta es la propuesta del nuevo orden mundial. Okay. Bueno, Leonel, el tiempo nos consumió. Muchísimas gracias por venir, por explicarnos, dejarnos una ventana quizá más abierta, pero sin duda esto continúa. Claro, hay mucho que decir y que hacer, pensar. Yo les incito a los jóvenes, sobre todo a los universitarios, estudiemos, pensemos todo esto y hagámosle un favor a nuestro país y a nuestra región. Tratemos de contribuir con crítica constructiva, con propuestas reales y avancemos todos juntos porque es la única manera de ser diferentes. Bueno, muchas gracias a Leonel Búcar por habernos acompañado, a ustedes por haber estado en nuestra sintonía. Compartan esa transmisión en las redes sociales, coméntenla también, háganos saber sus comentarios, también escritos en nuestras redes sociales de radiolarr.com, de Mix de Medio y por supuesto de Agape TV Canal 8. Soy Francisco Gómez, buenas noches.